Muy bien, muy buenas tardes. Les habla el doctor Henry Caitulo Soto. Soy ginecólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue, ginecobstetra. Vamos a tener en adelante el desarrollo del curso de obstetricia, este, contemplado para hacerlo en 2 bloques, desde la sesión de la tarde. Básicamente los ejes temáticos que vamos a tocar son los más relevantes, los de más alta productividad. Antes que nada, dar la bienvenida, jóvenes, a estas sesiones de formación para los respectivos exámenes que van a desarrollar, ya sea en NAM o sea de salud. El que les habla, ginecobstetra de profesión, también soy el coordinador del área de ginecobstetricia aquí en Villamedi. Les doy la cordial bienvenida y en adelante estoy presto a sus preguntas, a sus inquietudes que puedan hacer en el transcurso del tiempo que nos vayamos interactuando. Bien, quiero dejar unas cosas claras, porque esta es una sesión de 4 horas y está fraccionada. Entonces, de 3 a 4 y media vamos a hacer el primer bloque teórico, el marco teórico. A las 4 y media aprox debemos estar dando un alto para responder las 10 primeras preguntas. Es un chat abierto en el cual procurar responder todas las preguntas que ustedes me planteen, pero eso sí, quiero establecer acá una regla importantísima. Las preguntas tienen que estar relacionadas a lo que hemos desarrollado. ¿Sí? A los tópicos que estamos desarrollando. Les pediría, por favor, si de repente alguna curiosidad o atisbo de algún tema que no esté ahí, pero que sea pues, de repente por curiosidad de ustedes o que tener más información, restringirlo. En todo caso, lo voy a dejar al final, procurando pues, ¿no? Darle más relevancia a las preguntas del tópico. Esto es para dar la oportunidad de responder a todas las preguntas que puedan darse en el marco del tema que estamos desarrollando. Les cuento que en las siguientes fases que se vayan a dar, sea la fase 2, fase 3, ahí estaremos complementando de seguro, ya con más conocimiento de causa, ya preguntas si no son más específicas, preguntas que sean más relevantes, ¿no? En relación a los temas que están desarrollando. Luego haremos un break de unos 10 minutos, aprox, y de ahí nos vamos al segundo y último bloque de la tarde, de las 4:50 a las 6:30. Aquí sí les pediría ya presten atención, no bajen la guardia. Luego a las 6:30, 6:40 abriremos el chat. Yo les digo esto que es un poquito flexible porque a veces la metodología de la enseñanza de los capítulos, algunos puede ser que les ponga más punche y de repente me coma un poquito de tiempo y estos tiempos puedan ser de repente no tan exactos, pero vamos a procurar que se den en esos plazos. Y de 6:40 a 7 de la noche la resolución final ya de las preguntas del segundo bloque y de repente a las que hayan quedado en el primer bloque sin responder. Bien, entonces vamos a la parte del repaso teórico en obstetricia. Siempre es bueno tener el marco de los tópicos que vamos a desarrollar. En este primer bloque tenemos ese tópico que es fisiología de la gestación. La fisiología de la gestación, los cambios que acontecen de manera normal o esperada en una mujer gestante y que seguro muchos de estos ya se están dando de manera dramática en el primer trimestre. Vamos a ver diversos cambios que ocurren a nivel del aparato reproductor. Perdón. Ya está. Vamos a ver diversos cambios que se dan a nivel del aparato reproductor, afectación del tracto genital, cambios metabólicos, cambios hematológicos del aparato cardiovascular, respiratorio, urinario, digestivo, endocrino. Póngale puncha a lo siguiente. Estos son los que más ha venido, los que más de rentabilidad da. Los cambios cardiovasculares, los cambios hematológicos, así como los urinarios. Son los 3 puntos de este bloque que han sido ampliamente explorados en diversas preguntas. Entonces, póngale un poquito más detalle a esto porque de verdad que es altamente rentable. ¿Sí? Y los demás aparatos y sistemas que vamos a ver. Bien, vamos al aparato reproductor. Vamos a los cambios que hay. Uno de los más llamativos es el cambio del útero. El útero de una mujer no gestante en edad fértil más o menos pesa unos 70 gramos, con un volumen de unos 10 centímetros cúbicos en la cavidad intraútera. El útero de una mujer no gestante será más o menos un aprox de unos 7 por 8 centímetros de longitud, 3 a 4 centímetros transverso, un antero posterior de 2 a 3 centímetros. En términos comparativos, una manito, un puño de una mano. Ese es el tamaño del útero. Sin embargo, con los cambios que se dan, conforme la gestación avanza, puede llegar a tener una capacidad que va entre 500 a 1000 veces. Para que tengan una idea, el útero aumenta el tamaño de los que medían 7-8 centímetros hasta los 31-35 centímetros de altura uterina. Es un tamaño importantísimo.
Segundo, el volumen uterino tiene que ser de los 10 centímetros cúbicos que tenía en la cavidad intraútero, tiene que ser capaz de poder alojar no solo el feto, al líquido amniótico, a las membranas coreamnióticas, la placenta. Estamos hablando de un volumen, pues, ¿no?, que puede ir más allá de los 3 litros, 4 litros, más, tranquilamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a acontecer en el útero. Y otra cosa importante, una cosa importantísima, además del tamaño, del volumen, es que el crecimiento del útero se da en lo que respecta a la fibra muscular uterina. La fibra muscular uterina es una fibra muscular lisa, músculo liso. Ese músculo liso no se va a multiplicar, no va a haber aumento de la fibra muscular, lo que va a haber es no va a haber un aumento en el número, sino va a haber un aumento en el grosor, en el espesor y en el elongamiento de la fibra muscular lisa. Así que la fibra muscular lisa, de lo que era una fibra ausada, delgada, a la gestación va a pasar a ser una fibra muscular elongada, grande, gruesa. Se va a elongar y va a aumentar su espesor. Eso es lo que va a pasar. Entonces va a haber una hipertrofia del músculo uterino. Así que todo el músculo uterino aumenta en tamaño, en volumen, gracias a que la fibra muscular lisa se hipertrofia. Y esto ya ocurre, pues, ¿no?, desde el comienzo de la gestación. Después de las 12 semanas de gestación, después de las 12 semanas, ya ese crecimiento es más que todo por presión del producto de la concepción, del feto y el líquido amniótico, que van a hacer que se estire, como un globo, se estire el útero. Pero es importante saber que la fibra muscular no aumenta en proporción, sino que lo que hace es aumenta en su grosor y su elongación. El otro es un hecho demostrado que el útero está dextrorrotado. Si nosotros tenemos en cuenta la cavidad abdominal, aquí está la cavidad abdominal, aquí la columna vertebral, ¿sí? Al lado izquierdo de la columna vertebral está yendo la arteria aorta, al lado derecho está yendo la vena cava, ¿sí? Y el útero tiene una predilección por ubicarse más hacia el lado, o rotar, mejor dicho, hacia el lado derecho. Es la dextrorrotación fisiológica. También este es otro evento que se ve, la dextrorrotación fisiológica, ¿sí?, del útero, y que se va a ir en relación, en vecindad al cono sigmoides. Otro detalle importantísimo del útero es que el útero durante todo el embarazo tiene algo de contracción. El útero no está blando, no está flácido. El útero tiene algo de tono, algo de contracción. A esa contracción puede ser fisiológica. Y se ha visto que cuando llega al final, cuando está llegando ya al tercer trimestre, a las 31 semanas de gestación, ya el útero se prepara para lo que va a ser el parto. De alguna otra manera se prepara la fibra muscular lisa para poder tolerar lo que es el trabajo de parto. A esto se le conoce como las contracciones uterinas fisiológicas de Braxton Hicks. Las contracciones uterinas fisiológicas de Braxton Hicks. Estas contracciones uterinas entonces son fisiológicas y van en relación más que todo a la preparación del útero, o que nos dicen que el útero está llegando a un estado de madurez propio para que pueda desarrollarse el trabajo de parto en adelante. Entonces, es un evento esperado. Generalmente estas contracciones de Braxton Hicks no son dolorosas, no producen cambios cervicales, es decir, no llevan a dilatación e incorporación del cuello uterino, que son los cambios importantísimos para que se pueda producir el parto, que el cuello uterino se acorte, eso se llama borramiento, que el cuello uterino se dilate, ¿sí?, la dilatación. Entonces las contracciones uterinas de Braxton Hicks no llevan a eso. Entonces, asentamos eso, que el útero tiene contracciones uterinas, si es cierto, ¿sí?, que no necesariamente son de trabajo de parto y que pueden preceder antes de que aparezca esta, ¿no?, como son las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks. Bien, por otro lado tenemos cambios que se dan a nivel del cuello uterino. El cuello uterino, esta estructura final que se encuentra en la vagina, este cuello uterino, ahí lo tenemos un esquemita. Recuerda que la vagina por histología es un epitelio escamoso polistratificado. La vagina es un epitelio estratificado plano, ¿sí?, sin queratina. Y la vagina, todo este epitelio plano polistratificado, que en términos prácticos se le conoce como mucosa, reviste toda la vagina y también el cuello uterino. Revise todo el cuello uterino. Todo esto es epitelio plano polistratificado. Sin embargo, la zona del orificio cervical externo, esa boquita, la boquita del cuello uterino, hacia adentro, está revestido por epitelio cilíndrico en monocapa. Acuérdate histología, ¿no?, que las mucosas tienen el epitelio plano polistratificado sin queratina, y en el revestimiento ya más interno tenemos el epitelio cilíndrico en monocapa, pero en forma de criptas. Muy bien. Entonces, a nivel del epitelio del orificio cervical hacia adentro, que es un epitelio cilíndrico en monocapa,
con criptas, este epitelio se sale hacia afuera, está evertido hacia afuera, y en el embarazo esa eversión es más llamativa. A esto se le conoce como ectropión cervical. Entonces el ectropión cervical viene a ser un hecho fisiológico en el cual el epitelio cilíndrico glandular del canal endocervical, que normalmente está ahí metidito, se exterioriza, se sale hacia afuera para términos prácticos y forman ese tejido conocido como ectropio. En términos prácticos, cuando a una dama le revisamos nosotros la especuloscopía, que es el examen por el cual nosotros colocamos este aparatito en boca de pato, espéculo, para ver cuello uterino y vagina, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que el epitelio plano policertificado es un epitelio liso, rosadito, mientras que el epitelio del ectropio, ese epitelio glandular, es un epitelio rojo, medio pedroso, congestivo, ¿no? Y muchas veces le dicen a eso la llaguita, la llaga. Bueno, entre llaga, pues muchas cosas, pero esto es un epitelio propio, el epitelio del ectropio. Además, el canal endocervical, el cuello uterino, tiene sus propios medios de protección. Uno de esos medios importantísimos es el moco cervical, la producción de un moco pegajoso. Este moco producido en el cervix, en las glándulas endocervicales, este moco cervical es importantísimo a nivel reproductor. Este moco cervical actúa como un sello en ese orificio, en ese canal, para que no entre cualquier bacteria. Las bacterias, algún patógeno X no puede ingresar al útero porque este moco cervical constituye una primera barrera de defensa. Impermeabiliza al útero, impermeabiliza el cuello uterino para que entren estas bacterias. Es más, este moco cervical incluso tiene características, tiene una naturaleza en el cual tiene una naturaleza rica en compuestos importantes para el espermatozoide. Me explico. Cuando se produce la cópula, cuando ingresa el pene y deposita esperma, este esperma va a viajar hacia el útero, hacia el interior del útero, hacia las trompas uterinas. Pues bien, tiene que vencer este moco cervical. Pues ocurre que este moco cervical, que les decía que impide la entrada de cualquier patógeno, sí le permite la entrada al espermatozoide. Este moco cervical es altamente selectivo, le permite el acceso al espermatozoide. Es más, además de permitir el acceso, este moco cervical le genera al espermatozoide una diferenciación o un mejor desarrollo. A este proceso se le llama decapacitación. La capacitación espermática entonces ocurre en el cuello uterino gracias al moco cervical. De tal manera que el espermatozoide se vale de este moco cervical para que mejore sus características para poder realizar ese largo viaje que va desde el cuello uterino hacia la trompa uterina. Además de la capacitación, ¿sí? Este moco cervical cambia de características físico-químicas en relación al ciclo menstrual. Así este moco cervical cuando está en los días ovulatorios se hace más espeso, más filante, más asequible. Eso permite incluso en estudios de infertilidad poder saber cuándo una mujer está en sus días ovulatorios. Sabiendo cómo es la característica del moco cervical, si una dama se percata que esto es filante, gomoso, ¿sí? Y eso se puede correlacionar en el transcurso de los días después de la menstruación. Entonces una dama puede saber qué días está fértil y que por ende podría haber riesgo de embarazo. Entonces es una forma muy importante, muy interesante de poder saber si una mujer está va a ovular o no. La consistencia, la característica física del moco cervical. Mira, ya tenemos dos cosas. Entonces, permite la capacitación del espermatozoide, 1. 2, actúa como un medio que nos permite tener a nosotros una perspectiva de si está en los días ovulatorios. Y otra más, anota esta. Actúa también el moco cervical, actúa también como un agente protector de medio interno. Este moco cervical, ¿sí? Evita que las bacterias patógenos ingresen, sí, es impermeabilizante, pero también es un desinfectante vaginal. La vagina no requiere algún agregado de alguna sustancia o compuesto externo para desinfectarse. A través del moco cervical se limpia la vagina. El moco cervical, hagamos cuenta que es el principal barrendero, o si no es el barrendero, el principal limpiador biológico de la vagina de diversos patógenos. Entonces el moco cervical de lejos es importantísimo. El moco cervical, aunado a las secreciones de la vagina, constituyen a la leucorrea fisiológica. Leucorrea, jóvenes, leucorrea significa el descenso, ¿no? El descenso o flujo que hay en vagina. Hay leucorrea fisiológica, en la cual el moco cervical es el principal constituyente, y la leucorrea patológica, que casi siempre va de la mano con infección
con infecciones vaginales. Entonces, esto para sentar esto del moco cervical. El otro es la reacción de Arias-Estela, en la cual hay un aumento de hiperplasia, la reacción de Arias-Estela. Les cuento quién es Arias-Estela. Arias-Estela, Javier Arias-Estela, es un famoso patólogo peruano. Javier Arias-Estela, un famoso patólogo peruano que en los años 70, 80, ¿sí? Se hizo muy célebre por un estudio que hizo al ver los cambios de la desidualización del endometrio. El endometrio de una mujer, cuando está embarazada, comienza a cambiar, comienza a haber un patrón llamado desidualización. Este patrón de desidualización nos hace hincapié de que hay embarazo. Estamos hablando de estudio de histopatología. Esto no es porque yo lo vea a simple vista, no, esto es por muestras endometriales, por muestras biópsicas de endometrio. Arias-Estela encontró eso. Y la importancia de esta reacción de Arias-Estela, de esta desidualización del endometrio, es que servía muy bien para poder hacer el correlato en los casos de embarazos ectópicos. Entonces la reacción de Arias-Estela, se ve a nivel endometrial, sobre todo por lo que hay una desidualización del endometrio. Y esto es muy indicativo de embarazo. Sin embargo, cuando se da esta desidualización sin presencia de trofoblasto, de sincito trofoblasto, alerta roja. Hay que pensar en embarazo ectópico. ¿Qué es embarazo ectópico? El embarazo que ocurre fuera de la cavidad uterina. Un embarazo ectópico viene a ser el embarazo que ocurre fuera de la cavidad uterina. Por tanto, es un embarazo patológico. Pero ya vamos a llegar a eso, no te preocupes, ya vamos a llegar a lo que es embarazo ectópico. Entonces, esta reacción de Arias-Estela es muy importante para poder ver, ¿no?, la desidualización en la cual va a haber hiperplasia de las glándulas endocervicales y una apariencia hipersecretora. Tanto es así que se hablaba de esta reacción como un signo patognomónico a encontrar, sobre todo en los embarazos ectópicos. Sin embargo, ya en investigaciones recientes se encontró que la reacción de Arias-Estela se podía ver también en embarazos también en endometrios no necesariamente gestando. Por tanto, este fenómeno patognomónico se fue cayendo, se fue dejando de lado como un criterio. Pero es importante hacer la observación porque esto ha sido un tema de mucha discusión y el aporte de Arias-Estela a la fecha ha sido pues importante al comienzo del siglo de hace 3 décadas atrás. Otra cosa importante para los que les gusta mucho la historia, Javier Arias-Estela, patólogo peruano, fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, para los que buscan un poquito de historia. Así que Arias-Estela, Javier Arias-Estela incluso ahora tiene su centro de diagnóstico laboratorial patológico acá en San Felipe. Bien, entonces esto para tener en cuenta a Arias-Estela. Por parte de los ovarios tenemos una cosa importantísima, tenemos un cuerpo el cuerpo lúteo, no es lútero, el cuerpo lúteo. Cuando se produce la ovulación es la liberación del ovocito hacia la trompa uterina, ovulación. El remanente en el ovario, el remanente del ovocito, esa coraza grande, conforma lo que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es importantísimo porque produce progesterona. La progesterona es una hormona, el cuerpo lúteo produce progesterona. Eso sí tienes que sabértelo, por favor, porque la progesterona es la hormona del embarazo. Es la hormona por excelencia del embarazo, es la hormona que se encarga en la sostenibilidad del embarazo. Entonces el cuerpo lúteo, que está en el ovario, funciona por lo menos 6 a 7 semanas para que después entre a trabajar básicamente el trofolasto a través de la gonadotrofina coriónica, que es otra hormona propia de la gestación. Ya van dos, progesterona y gonadotrofina coriónica o fracción beta de gonadotrofina coriónica. Entonces, el ovario tiene que permitir que el útero endometrio se mantenga susceptible para que el embarazo, 1, y 2, si es que está el embarazo de desarrollo, permitir que ese se sea sostenible. ¿Y eso cómo lo hace? A través del cuerpo lúteo, las primeras 6-7 semanas, ¿sí?, produciendo básicamente progesterona, la hormona por excelencia del embarazo. Tan importante es la progesterona que se dice que el embarazo es un estado progesterogénico fisiológico. Es un estado progesterogénico fisiológico. Es la importancia de la progesterona, una hormona que actúa en esencia sobre la musculatura lisa, produciendo cierta quiesencia o relajación. Y eso es lo que ocurre. La progesterona es importante para que el útero se mantenga ahí estable sin que esté contrayéndose de rato en rato. Aumenta el calibre de las venas ováricas,
El luteoma del embarazo es una tumoración en relación al cuerpo lúteo que aparece en algunas gestantes, ¿sí? Donde se ven grandes células acidófilas luteinizadas. La aparición de quistes tecaluteínicos. Los quistes tecaluteínicos también van en relación a estos quistes de cuerpo lúteo, pero en cantidad desmesurada. Ya no es un cuerpo lúteo, ¿no? Son varios quistes que hiperreaccionan, y esto se ve generalmente con aumento de la gonotrofina colónica. Va de la mano con un aumento de la gonotrofina colónica. ¿En qué situaciones puede haber estos quistes tecaluteínicos? Te lo cuento y no te olvides. En embarazos molares, en enfermedad trofolástica gestacional. Ya van dos, ¿eh? Ya te hablé del embarazo ectópico, ahora te hablo del embarazo trofolástico gestacional. Es lo que se viene más adelante, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ampliar un poquito más. Ya van dos embarazos. Los embarazos gemelares y el hipertiroidismo. ¿Qué es lo que pasa con estos quistes tecaluteínicos? Curiosamente se ven en las pacientes que tienen un incremento de las náuseas, vómitos y también gonotrofina crónica muy elevada. El hipertiroidismo, ¿por qué? Porque la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, guarda relación química estructural con la gonotrofina crónica. Bien, vamos a los cambios metabólicos. A nivel proteínico, el feto y la placenta demandan la presencia de más o menos 500 gramos de proteína. La proteína contráctil, 500 gramos. Bastante, es decir, 1 gramo en total. Por tanto, hay un aumento de la concentración de aminoácidos en la circulación fetal mayor al materno. La demanda de energéticas, más sobre todo de proteína por parte del feto, es mayor. Se requiere 1 gramo. 1 gramo medio gramo para el feto y la placenta, y medio gramo para la proteína contráctil, que es el útero del seguro. Los tenemos ahí. El metabolismo del agua, hay un aumento de la retención de agua, se aumenta la retención, se obtiene más agua, y se acumula agua más o menos en 6.5 litros. La gestante puede tener un aumento de volumen, ¿sí? Sobre todo en miembros inferiores, y eso se le conoce como edema. El edema. Por cierto, el edema es un signo de alarma, y te voy adelantando qué signo de alarma en gestación. En embarazo, un signo de alarma viene a ser la presencia de un signo que puede guardar correlación con algo que encierre patología que ponga en riesgo la salud de la gestante y del feto. En obstetricia, los signos de alarma son más o menos unos 11 signos, ya lo vamos a mencionar en breve. Entonces, el edema es uno de ellos. Es cierto, el edema puede ser fisiológico por retención de líquido, pero siempre hay que empezar como un signo de alarma. O en todo caso, demuestra que no es patológico, es patológico hasta que se muestre lo contrario. Jóvenes, para recordar quiénes podrían causar un edema, ¿no? Edema cardiogénico, o una insuficiencia de carga congestiva. Edema hepático, falla de la vena porta, ¿no? De congestión. Edema renal, el edema renal, por falla de riñón comienza a retener líquidos. Entonces el edema puede tener múltiples etiologías, ¿no? Edema de causa renal, de causa cardiogénica, de causa hepática, claro, también nutricional, también puede haber edema de causa nutricional. Pero como sea el caso, en una gestante que presente edema, es un signo de alarma, y hay que descartar todas las posibles complicaciones. El aumento de la presión venosa por la oclusión de la vena cava. La vena cava trae la sangre del retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa en la gestante? Retiene más líquido, o lo que pasa es que el feto crece más y hace una mayor compresión a nivel del sacro pelvis. Y al hacer esa mayor compresión genera un fenómeno de éstasis en el retorno venoso en la vena cava, y las gestantes hacen cierto grado de edema. Eso se ve conforme van avanzando los meses. El edema no aparece pues en el primer trimestre, aparece generalmente ya a las 25, 28 semanas. Por cierto, la gestación, cuando hablamos de edades, de edad gestacional o de trimestres, hay que tener en cuenta esto. Sí, si no se vayan a perder. Trimestre. El primer trimestre es desde las 0 semanas hasta las 14 semanas. El segundo trimestre, generalmente de las 14 a las 28 semanas. Y el tercer trimestre de las 28 semanas en adelante. Entonces, esto es para tener una idea, para ubicarnos de los que son los periodos de la gestación. Primer trimestre, segundo, tercer trimestre. ¿Sí? Entonces, el edema gestacional es frecuente, pues, no verlo en las gestantes ya avanzado el segundo trimestre, y es más que todo por compresión de la vena cava, que le ese retorno venoso. Pero de todas maneras, cuando veas un edema, tienes que pensar que algo no está bien, y tienes que demostrar que no sea algo malo. Descartas que es algo malo, que puede ser fisiológico, correcto, te quedas tranquilo.
También hay alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Hay una hipoglicemia leve, una hipoglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. Tanta es la hiperinsulinemia en la gestación que se dice que el embarazo es un estado de incremento de la resistencia a insulina. Se dice que el embarazo fisiológicamente es un estado de insulinoresistencia importante. Ahora, esta insulinoresistencia, ¿por qué es importantísima? Sobre todo es una insulinoresistencia periférica, porque permite asegurar el suministro de glucosa postprandial al feto. Entonces el embarazo fisiológicamente es un estado de insulinoresistencia que permite un mejor suministro de glucosa al feto. Bien, también acá hay una tercera hormona, ya hemos hablado de progesterona, ya hemos hablado de gonadotrofina coriónica, y ahora te hablo de esta hormona que es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario o LPH, una hormona que se produce exclusivamente en el trofoblasto, la placenta, aumenta la lipólisis. Aumenta la lipólisis y permite también, como la anterior, permite que el feto tenga una mejor oferta de glucosa. Permite que el feto tenga una mejor oferta de glucosa para sus necesidades. Acuérdate que la glucosa es el principal componente energético en todo organismo. La inanición acelerada aumenta, el postprandial aumenta esto en ayunas. Ya. Una inanición incrementada puede darse por una etapa de ayuno postprandial bastante marcada. Vamos al otro, metabolismo de electrolitos y minerales. ¿Qué pasa con el sodio y potasio? Sodio y potasio, pese a que aumenta la retención de líquido, se mantiene sus concentraciones de manera adecuada. Aumenta la tasa de filtración glomerular. Y eso es un detalle importantísimo. Te voy a contar de que la sangre en el embarazo aumenta en volumen. La volemia incrementa. La volemia incrementa. La volemia es un volumen de sangre total. Y la gestante se incrementa llevando a esta sobreoferta de sangre que a la larga va a llevar a un aumento de la precarga, poscarga, el volumen cardíaco minuto, el gasto cardíaco, y por ende el riñón va a tener más sangre que filtrar. Entonces aumenta la tasa de filtración glomerular, aumenta la resorción pulmonar. El otro es el calcio, disminuye el que está unido a proteínas, ioniza y se mantiene. El fosfato se mantiene y el magnesio disminuye. Esto es para resumir lo que pasa en el metabolismo lipídico. En el metabolismo lipídico, las concentraciones de lípidos, lipoproteínas y apoliproteínas aumentan en el embarazo. Aumentan en el embarazo. Otro detalle, que factores que están influyendo, lactógeno placentario, esta hormonita que aumenta la lipólisis, efectos hepáticos del estadio del progesterona, aumento de la grelina y leptina, que van a permitir el crecimiento fetal. Bueno, resaltamos entonces los cambios del útero, ovarios, resaltamos los cambios de los carbohidratos, del metabolismo de agua.